Estamos a un minutito de iniciar. Recuérdenle ahí a sus compañeros y si están con alguien más pueden juntarse también. También acá en la sala de capacitación aún tenemos un lugar para ustedes. Y bueno, gracias también a nuestros amigos de Keiken que hoy nos acompañan para hablar de plantas de tratamiento de agua compactas. Y tenemos por acá a Ángel. Ángel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola a todos, no os veo, pero creo que sois unos cuantos y solo me quedan la visión de cinco, pero bueno, entiendo que estáis ahí. Buenos días, ¿cómo estáis? Bien, bien, Ángel. Bueno, vamos a tener por acá igual una cámara para compartir a nuestra sala de capacitación y en línea Sin tenemos a problema. los demás. Entonces, bienvenido a la sala es tuya. Perfecto, muchas gracias. Bienvenidos a esta presentación de Cake en Engineering. Tenemos separadas un poquito por temáticas todo lo que serían nuestros productos, nuestros servicios. Y empezamos con el origen de Cake Engineering. Nosotros somos una ingeniería con certificación B Corp dedicada al diseño y la fabricación de plantas de tratamiento de agua compactas, ¿no? Ahora veréis posteriormente los tres tipos de plantas en los que nos movemos. Y bueno, explicar un poquito el origen, ¿no? Cake Engineering lleva más de 10 años en el sector del agua. De hecho, nuestro CEO presente también lleva ya más de 25 haciendo ingeniería en el sector de tratamientos de aguas, simplemente en una parte de medios filtrantes, una parte inicial en el pretratamiento. Luego, posteriormente, también conocemos mucho lo que son las líneas de fotovoltaica, precisamente porque hay un vínculo, como sabéis, muy enlazado al consumo. Cuando hacemos los tratamientos de agua hay un consumo eléctrico elevado, con lo cual también tenemos ya una línea de negocio enfocado a la fotovoltaica. Y hace unos pocos años abrimos la nueva línea de negocio de diseño y fabricación de plantas de tratamiento de aguas compactas, ¿no? Entonces, a continuación vamos a hacer un poco una descripción de las tres tipos de plantas compactas que solemos fabricar, ya sea para cualquier industria, luego entraremos en cada una de las industrias y haremos pequeñas pinceladas de cada una de ellas, pero lo que quería era pasaros esta presentación para poder explicaros un poquito lo que es Keiken, nuestra experiencia en las soluciones avanzadas con las empresas de alguna forma en las que mayormente hemos trabajado de nuestro know-how que llevamos arrastrando. Y no sé, entiendo que todos veis la página y está compartida. Simplemente yo iré tirando. Si hay alguna cosa, José María, me interrumpes y me detengo un poco más, ¿vale? Para que puedan leer todo lo que tienen en la pantalla. Dicho esto, soluciones avanzadas en desalación, reutilización de agua, eficiencia energética con desarrollo propios, ¿vale? Remarco mucho esto porque hay mucha ingeniería que actualmente son consultorías, ingenierías, pero no son fabricantes, ¿no? Nosotros sí somos fabricantes. Tenemos unas instalaciones en Barcelona con una zona de pruebas FAT, donde diseñamos y fabricamos todas nuestras plantas de tratamiento. No es que solo diseñemos y demás, y luego construya lo fabrique otro, sino aquí diseñamos y fabricamos in-house en nuestras instalaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos detrás unos desarrollos propios de todo nuestro know-how, de toda la historia de Keiken que lleva en desarrollos de I+D, donde conocemos muy bien el tipo de mercado, de los tratamientos de agua, las necesidades que hay en cada punto del foco del globo, en todo caso, por donde hay escasez hídrica, pues también tenemos un foco, donde hay una reutilización más enfocada, también tenemos un foco puesto ahí. Y este conocimiento es el que traemos a nuestras fabricaciones en plantas de tratamiento. Dicho esto, esto es una imagen de nuestra nave en Barcelona, con una adaptación sobre todo en las pruebas FAT. Lo remarcamos mucho porque sí que es verdad que antes de sacar nuestras plantas de tratamiento de la fábrica, le hemos hecho todas las pruebas para poder hacer ese plug and play en destino que requiere a cada cliente. Imaginemos, ahora veréis una foto y lo tendréis más visualmente. Estas son nuestras oficinas en Madrid. Bueno,
pertenecemos, somos B Corp y demás. Gente que confía en nosotros y ahora entraremos más en el tema de plantas, que creo que es lo que nos interesa a todos un poco. Entonces, perfecto, exacto. ¿Qué nos diferencia? Pues lo que decíamos, ¿no? Tenemos esta fabricación, estos años de experiencia detrás. Nosotros somos una empresa en la que confiamos en la sostenibilidad y por eso tenemos certificación B Corp, en la que toda nuestra trazabilidad en fabricación es social y respetuosa con el medio ambiente también. Y fabricamos lo que decía, ¿no? Remarco el tema de fabricación de plantas, en lo que sí que es verdad que nosotros podemos hacer algo, una fabricación más ad hoc, un producto más ad hoc. Bien, entramos en tema de plantas compactas. Aquí me voy a extender un poco en cada una de las modalidades. Tenemos tres modalidades de plantas compactas. Tenemos plantas desaladoras. Ahora entraremos en cada una de ellas. Tenemos plantas desalobradoras barra potabilizadoras, ¿no? Desalobradoras, creo que se entenderá mejor. Y tenemos plantas de reutilización. Todo esto es formato compacto, contenerizado, digamos un contenedor de 40 pies, 20 pies, todo va dentro del contenedor en formato plug and play. Significa que nosotros fabricamos la planta en Barcelona, la mandamos en cualquier punto del globo, simplemente lo que necesitamos es una solera de hormigón plana y llegar allí, instalar el contenedor e instalar las conexiones, tanto eléctricas como de tuberías de entradas y de salidas. ¿Vale? Siempre pueden ser en este formato. Ojo, no nos cerramos en ese formato, evidentemente nos adaptamos. Si alguien quiere, un cliente quiere un skid independiente de una planta desaladora y no quiere el contenedor, no hay ningún problema. Evidentemente el contenedor facilita el transporte, facilita la gestión plug and play, pero se puede gestionar, llevar e instalar en cualquier punto y luego se adapta en cada casuística, ¿no? En cada caso, en cada cliente. Dicho esto, plantas desaladoras, Cake and Sea What. Bien, esto es un modelo real dentro de nuestras instalaciones. Esto es una planta de 1000, si no recuerdo mal. 500.000 tenemos en dos módulos, pero también tenemos varias. Entonces, plantas desaladoras. Como ves, es contenerizado, es compacto, es formato plug and play, es una solución llave en mano. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo hecho, todas las pruebas hechas aquí, simplemente es llegar y conectar, con toda la facilidad que comporta esto, ¿no? Una automatización integral y control total del proceso. Tenemos una motorización remota en tiempo real. Cada planta, cada de nuestras plantas tiene, a mí me gusta decirlo, quizá es un poco más casual, ¿no? Pero estos chivatos, ¿no? Estas alertas en remoto donde tenemos una lectura de presiones, caudales, conductividades, pHs y demás, ¿vale? Unas alarmas en los que antes incluso de que el cliente detecte, ostras, está pasando algún problema con la planta desaladora, nosotros ya lo tenemos detectado porque es en tiempo real. Evidentemente, al formato compacto sí ofrece un mantenimiento muy simplificado. ¿Y lo que? ¿Alguien ha dicho algo? Sigo, ¿eh? Vale. Un vaso con consumo energético. Aquí me detendré un poquito. La gran mayoría de nuestras plantas, digo la mayoría porque estamos acabando de mirar las de 20 también y sí, ya puedo confirmar que sí, que también tenemos un Energy Recovery en cada una de ellas, en los que todas nuestras plantas tienen un bajo consumo que puede llegar a 2,5 kilovatios hora al metro cúbico de agua producida, de agua potable, ¿vale? Y evidentemente las capacidades de producción que tenemos adaptables, tenemos desde 20 metros cúbicos, 50, 100, 300, 500, 1000, 1500 y 2000. Aquí hemos puesto algunas, pero realmente llegamos a 2000 en formato plug and play. En este formato, ojo, no significa que nos quedemos en 2000 metros cúbicos de agua potable al día. Significa que podemos hacer bastantes más metros cúbicos de agua al día y siempre y cuando el proyecto esté contabilizado en el que se necesita o se requiere, por ejemplo, 10.000 litros, 10.000 metros cúbicos de agua diarias, podemos hacer plantas de 2.000 conectadas en serie, en paralelo, para llegar a ese volumen que se requiera. Bien, quizá me extendí un poco, doy por hecho que plantas desaladoras, todo el mundo lo conoce, una planta desaladora al final no deja de ser una planta de tratamiento donde se coge agua de mar, se trata y por un lado nos sale un agua potable, por otro lado nos sale un concentrado. Cuando hablamos de 1000 metros cúbicos
al día, hablamos de 1.000 metros cúbicos de agua permeada, de agua potable al día para abastecer. Ese agua, evidentemente, sale del contenedor y se puede o reinyectar en la propia red de abastecimientos, se puede almacenar en depósitos pulmón, etcétera, 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 ¿vale? Siempre calidad, consumo humano. Llegamos a calidad consumo humano, que para nosotros es calidad óptima, ¿no? Evidentemente es un proceso osmotizado, hay un proceso de osmosis, como veis en la foto, en la que limpiamos y sacamos toda la TDS, toda la conductividad y todo lo que contenga esas sales, esas aguas del mar y la pasamos por un proceso osmótico y luego lo potabilizamos con una remediación química final o un post-tratamiento final. Dependerá un poco de cada casuística, ¿vale? Y evidentemente podemos decir qué calidad de agua de salida quiere el cliente y cómo la quiere. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa que por gustos más de sabores, no de calidades de agua, podemos adaptarnos un poco a los sabores de cada país o de cada costumbre o de cada cliente en concreto, ¿no? Pues un complejo hotelero necesita agua para las piscinas, agua para riegos y agua para consumo humano, pues más o menos ya sabemos qué aguas puede ser. Evidentemente siempre será agua con calidad potable, porque si es piscina, pues está en contacto con boca, con lo cual puede ser agua con esa calidad, ¿no? No puede ser agua inferior. No sé si pararme aquí, José María, si hay alguna pregunta en base a desalación, porque es una foto genérica de lo que sería una planta compacta desaladora que nosotros ofrecemos y diseñamos aquí en llave en mano. Me detengo aquí por si hay alguna pregunta o si quieres nos esperamos al final de la presentación con las tres Ya opciones. tenemos una pregunta, de hecho, aquí en la sala de capacitación. Les voy a Claro, pasar el... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas noches. buenos días. Em, la pregunta es, ¿cuál es la normativa internacional que se tiene para llegar a la calidad de agua potable para consumo? ¿He entendido la normativa internacional? El código internacional que aplica, con el cual están regidos para cumplir esta calidad de agua potable. Normalmente a ver, en cada país tiene sus normativas y sus leyes, pero normalmente cogemos agua de calidad bajo la normativa de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Es la que nos determina las calidades óptimas estándares que hay. Sí que es verdad que en cada país, por ejemplo, nosotros conocemos España, ¿no? Aquí hay un Real Decreto, el 3/2003, de la Ley de Aguas, hay Reales Decretos de Sanidad, entonces nos regimos mucho por el Real Decreto de cada país, pero partiendo de un denominador común, siempre es una calidad de agua a través de la OMS. Aquí quizás dejo un poco también la parte de nuestro CEO Fernando Portillo, que está aquí también, si quiere participar en alguna aportación a nivel de calidad o en ingeniería, pues también, o compañero Kevin. No sé si Fernando añadir algún Bueno, punto a yo esto. solamente iba a añadir a responder a la pregunta que es que en cualquier proyecto que ustedes tengan de desalación o desalinización de agua de mar, o ustedes tienen un agua de mar o tienen un agua salobre, un agua con cierto contenido en sales, con un TDS por encima de lo que es agua potable y requieren reducir ese TDS y requieren una planta que les consiga potabilizar el agua o poder utilizar el agua para riego aún con un TDS mucho menor del que tienen a la entrada, ¿vale? Esta solución de desalación es ideal, idónea, ya que como te comentaba antes Ángel, va dentro de un contenedor, es totalmente autónoma y solo necesita de conectarle un cable eléctrico para alimentarla, ¿vale? Y tuberías de entrada y salida para alimentar la planta y sacar el agua, por un lado, el agua potable y por otro lado, el concentrado del agua de entrada, ¿vale? Que sería un agua residual a gestionar, ¿vale? Pero en cualquier proyecto donde se encuentren un agua de este tipo, ¿vale? Esta solución que acaba de comentar Ángel sería idónea para poder resolverlo y conseguir estas cantidades de agua potable. Cuando estamos hablando de las cantidades, yo sé que ustedes hablan normalmente en litros por segundo y El no en litro metros segundo, cúbicos día, correcto. ¿vale? Tenemos plantas desde 0,2 hasta 100 litros segundo, si no recuerdo mal la conversión que teníamos, ¿no? Hasta
40 litros segundo, perdón, de 0,2 a 40 litros segundo sería la tipología de plantas que tenemos. Y siempre hablando de litros por segundo de agua producida, ¿vale? O sea, de agua potable, de cantidad de agua potable o agua para riego que seríamos capaces de producir a partir de un agua salobre o salina. ¿De acuerdo? Por mi parte, no añadiría nada más. Continúa, Ujú. Ángel, por favor. No, precisamente enlazo, me va muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta al respecto de desalación, porque precisamente, y enlazo, hago un pequeño spoiler, ahora viene la parte de desalación. Hemos hablado de agua de mar, ahora viene la parte de agua interior o de pozo o salobre. ¿Hay alguna pregunta respecto a plantas desaladoras? Oigo un poco lejos, perdonar, os oigo un poco lejos, perdonadme. Ya tengo el micrófono más cerca. ¿Ahí me escuchan? Sí, un poquito más os escucho, sí. Sí, preguntaba, ¿cuál es el Ahora. límite de baterías que ustedes tienen para el diseño de esta planta de tratamiento potabilizadora paquete o desalinizadora? Es decir, ¿qué requerimientos también necesitan ustedes para poder hacer el diseño de este sistema? Fernando. Vale, pues si quieres contesto yo, Ángel. Mm. Básicamente necesitamos la analítica del agua de entrada, la analítica del agua que vamos a tratar, ¿vale? Y la cantidad de agua que necesitan producir en calidad de agua potable. Esos Ujú. serían los dos datos. Nosotros a nivel de límites de batería, simplemente necesitamos que se nos conecte un cable de suministro eléctrico, ¿vale? Y además necesitamos, y nosotros dejamos en lo que es la pared del contenedor, dejamos unas bridas para que se conecten las tuberías, tanto de entrada como de salida de los dos efluentes. Ok. Ok, ustedes no hacen diseño de la infraestructura para extraer el agua desde un pozo ni del mar, entiendo. Correcto, nosotros lo que sí tenemos claro es las características técnicas que requerimos a nivel de, por ejemplo, el DNs de tubería de entrada y demás, pero nosotros no hacemos la parte de obra civil, nosotros diseñamos el módulo y podemos sí guiar o ir de la mano de la empresa que haga la obra civil para poder hacerle esa captación del inmisario y del emisario en el caso de que se requiera. Pero claro, cada zona y cada casuística tiene sus inconvenientes, sus desniveles, bueno, sus longitudes para poder captar un agua óptima. Entonces ahí sí que nosotros podemos requerir un poco, decir, mira, nosotros porque la planta pueda operar al 100% y perfecto necesitamos tantos del caudal que necesitamos, tenemos esa longitud con ese tipo de tubería, pero no podemos aconsejar, pero no hacemos los lastres, ni las zanjas, ni digamos la infraestructura para poder traer ese agua. Ok. Es ¿Y que a dónde tiene mucho sugieren? más sentido que una empresa local que conoce todos esos factores lo hace que una empresa de fuera. Lo siento, me produzco, yo soy Kevin. Que no tiene mucho sentido que una empresa desde España viene hasta ustedes para hacer esto. Tiene mucho más sentido que una empresa local hace estas obras. Será mucho más conveniente. Sí, es que nos ha tocado otras marcas, ¿no? Que nos pueden apoyar con este diseño, por eso la pregunta. Pero bueno, Correcto. también saber cuál es la propuesta que ustedes consideran para descargar este rechazo. ¿Hacia dónde ustedes lo descargarían? Esta agua de todas estas sales que se separan para convertir esta calidad de agua potable. ¿Hacia dónde ustedes las vierten? Todo depende del origen y la posición de la planta. Si estamos hablando de una planta en interior, ¿vale? Y que está tratando agua salobre, ¿vale? Lo que vamos a intentar buscar es una evaporación de ese agua salobre. Si estamos en una situación de que estamos al lado del mar y vamos a desalinizar el agua del mar, lo más conveniente
es devolver el concentrado al mar con unos sistemas de difusión que garanticen el mínimo impacto en la zona costera. Ok. ¿Hay alguna distancia, aguas adentro del mar, que ustedes contemplen? La distancia depende mucho del caudal de agua que se vaya a sacar, o sea, del tipo de planta. Si es una planta de... Estas plantas son pequeñas, con lo cual, con que esté fuera, o sea, un poco más adentro de la rompiente de olas, es suficiente. Gracias. Ya, de mi parte son todas. He visto una pregunta, José María, al respecto de la energía consumida, ¿vale? Ha comentado también Ángel antes que el consumo energético de las plantas desaladoras, las que convierten agua de mar a agua potable, está alrededor de 2,2 a 2,5 kilovatios hora por cada 1.000 litros de agua potable producida, entre 2,2 y 2,5 kilovatios hora por cada 1.000 litros de agua producida. Me están compartiendo y yo no veo las preguntas del chat, perdonadme. Vale. No, pero he visto que había saltado una pregunta del chat, sí. Pero también vale la pena mencionar, Fernando, que la desalinización del agua de mar es lo que más energía consume, porque los Correcto, bombes tienen que ser correcto. lo más grandes. Y el segundo punto es que también ofrecemos la opción de utilización de placas fotovoltaicas que alivia un poco este costo energético. O sea que hay dos factores. Lo que ha dicho Fernando es el tope, es el techo. De salobre es menos. Y Y claro, de no, Ahora no. entraremos, El correcto. agua salobre, estamos hablando de entre 1 y 1,5 kilovatios Exacto. hora por cada 1.000 litros de agua producida con una desalobradora o con una planta de tratamiento de agua salobre y no salina, ¿vale? Pero como dice Kevin, todavía podemos reducir más el consumo energético si hibridamos nuestras soluciones con instalación de placas solares que nosotros incluso podemos ayudar a diseñar y a conectar. Ok, de acuerdo, Ángel. Creo que hemos respondido todas las preguntas. Mauricio nos Bien, pregunta también, eh, acaba de llegar esta pregunta, ¿no? En cuestión de mantenimiento y seguimiento de operación. ¿A la entrega de la planta se imparte una capacitación de operación o planes de mantenimiento recurrente? Ángel, sí, correcto. Nosotros lo que hacemos es una puesta en marcha in situ y lo que solemos hacer es formar al personal, imaginemos, ¿no? Un caso práctico, digo hotel porque estamos muy enfocados a veces en turismo y es lo que me viene más de pronto. En un hotel tiene su personal de mantenimiento, su director de mantenimiento y demás. Entonces, a esa persona o al departamento de ingeniería del propio hotel que a veces nos ha pasado en un resort, a esa persona le capacitamos y le formamos para el funcionamiento el correcto funcionamiento de la planta, que ya le digo que al final es muy simple porque va todo en un PLC y viene con su manual, etcétera, ¿no? Y también como tenemos detectores por toda la planta, también podemos ayudar a que si hay algún inconveniente o alguna cosa también lo podemos solventar. Pero lo que sí que solemos hacer es formar al personal, hay una puesta en marcha y un periodo en la misma puesta en marcha de formación del propio personal in situ. Ok, gracias Ángel. Creo que podemos seguir, por acá ya no hay dudas. Vale, justo. Como nos hemos adelantado un poquito, aquí viene la parte de desalobradoras, ¿no? Esta es la parte imaginemos, cualquier zona interior con pozos en el que la concentración de sales es inferior. Y lo que pasa es que ese pozo de tener agua potable o agua más dulce ha pasado a agua más salada y necesita de un tratamiento como una planta desalobradora, ¿no? Es exactamente mismo concepto que agua de mar, mismo concepto, si la cogemos de ahí, pero
podemos absorber el agua tanto de pozos, de acuíferos, etcétera, en el que ese agua tiene una alta concentración o un poco de concentración de algunas sales y esa agua también la podemos llevar a calidad de agua potable, ¿no? Ese es otro punto que se asemeja en las plantas desaladoras, ¿no? Entonces, las capacidades son las mismas, incluso más elevadas, dependerá un poco del tipo de agua. Mm, me sumo a lo que decía Fernando, para esto también es muy importante tener ese factor, esa analítica. Tenemos que saber exactamente esa analítica actual, si puede ser en un periodo también mejor, porque a veces no es lo mismo un pozo en un mes que en otro, entonces podríamos hacer ahí un escalado y ponernos en el peor de los casos, detectar qué hay en esas aguas, porque a veces incluso no solo es que esté alta concentración en sales, sino que también puede haber hierros y puede haber bueno, de propiedades que tenga ese agua que vengan del filtrado o del subsuelo. Y sí que en este caso la tasa de recuperación es mucho más alta. Siempre somos conservadores, pero podemos llegar a 80, 90%, aquí ponemos 70, pero llegamos a más si ese agua al final es un agua salobre, pero es agua de mar filtrada o es agua buena que ha quedado más salada y en esa tasa de recuperación la podemos pues, aumentar muchísimo más. Significa que esos 40 litros segundo que pueden entrar se pueden llevar a más litros segundo. ¿Por qué? Porque la conversión de los litros de agua de entrada que entran, los litros que salen, es mucho mayor y podemos recuperar ese porcentaje más elevado, ¿no? A partir de aquí, el mismo formato, esto es un concept, tenemos una planta en la que también se me adelantó Kevin en esto, ¿no? Evidentemente de que está bien, Kevin, de que podemos autoabastecernos con las placas fotovoltaicas. Si recuerdan, inicialmente tenemos las tres líneas de negocio, con lo cual conocemos muy bien los consumos de nuestras plantas. En este caso, reitero, ese 1,5 kilovatio hora por metro cúbico producido por cada 1.000 litros de agua producida, agua potable, agua buena, agua llevada a consumo humano y podemos reducir más ese consumo con esas placas fotovoltaicas. Básicamente por nuestro know-how y nuestra experiencia en esta línea de negocio también, ¿no? Hacemos instalaciones fotovoltaicas industriales, con lo cual conocemos muy bien cuáles son las conversiones, los consumos, y por eso también nos ha llevado a fabricar esas plantas in-house y poderlo reducir al máximo esos consumos de agua producida, ¿no? Es el mismo formato que una planta desaladora, exactamente contenedor igual, es todo igual, lo único que la conversión aquí aumenta y sus aplicaciones son de interior, son, digamos, algo más rápido, más fácil para pozos, para que todos nos situemos un poco y no coger el agua directamente de agua de mar que tiene una alta concentración. Si no recuerdo mal, el agua de mar, depende del océano y del mar y demás, puede tener 35 gramos por litro. Puede darnos el caso que en un pozo ese porcentaje o esos gramos por litro sea mucho menor. De allí la tasa de recuperación es mucho más alta. Mm. Pero incluso, Ángel, también es importante remarcar que no solamente es un tema de sal, ¿vale? Que decías tú, Correcto, 35 correcto. gramos de sal por litro. Es una cuestión también de que puede ser que en alguno de los pozos de interior se encuentre algún contaminante que nosotros podamos eliminar de esa corriente de agua y producir agua potable a partir de esa corriente. O sea, Correcto. las aplicaciones no se limitan solamente a agua salobre o agua salada. También con esa misma tecnología de membranas, ¿vale? Podemos, ¿vale? Separar también algún otro contaminante, ¿vale? Que haga que ese agua no sea potable y que nosotros podamos conseguir para sus clientes que el agua sea potable. Correcto, puede darse el caso de pesticidas, puede ser el caso de hierros, puede ser el caso, entonces, como es un proceso osmótico, al final lo limpia todo y podemos llegar a consumo humano. Hago un paréntesis, perdonar, hablo de consumo humano porque para mí es el máximo de calidad, bueno, para nosotros es el máximo de calidad, ¿no? Pero cualquier aplicación, se ha dado el caso de quiero una planta desaladora para riego, para baldeo, para otro tipo de aplicaciones. O sea, lo bajo a escalas más abajo, simplemente remarcamos el consumo humano porque es el máximo que nos permiten y que podemos traer agua de mar y convertirla, ¿no? Pero es cualquier aplicación, ya puede ser desde aguas de proceso, torres de refrigeración y demás. No olvidemos que es un proceso osmótico en la que limpiamos
toda ese agua y la podemos, y ese agua ya la tenemos osmotizada, significa que es agua pura, agua que está desmineralizada y luego la volvemos a mineralizar. Pero si es para algún proceso, como algún proceso de producción de algún alimento o de algún químico o de alguna empresa de cosmética, también se puede coger esa agua osmotizada, es un agua más destilada y adaptarla para ese objetivo, ¿no? Pero ya estamos entrando en un target más específico, un sector más específico. A nivel de construcciones, sabemos que puede llegar a consumo humano y puede ser proveniente de pozos en la que podemos eliminar cualquier tipo de propiedad que no nos interese para llevar al consumo humano o que se haya detectado en ese pozo. De ahí la importancia de tener una analítica actualizada, ¿no? De analítica completa en la que podamos detectar todas las propiedades y todos los parámetros del agua. Sí, José María, yo no sé perfectamente si México tiene un problema que España tiene de metales pesados en la capa mineral, arsénico, selenio, etcétera, etcétera. Pero esa es una tecnología perfecta para esto también. Como dice Fernando y Ángel, elimina todos los compuestos y los contaminantes totalmente. Entonces, como digo, aquí en España hay un problema de arsénico en algunas zonas y estamos mirando a esto también. No estoy familiar con la mineralogía de México, pero es una opción también. Ángel, se nos ha pasado una pregunta antes de Alejandro Perdón, Maya sí, que hablaba de si podíamos enseñarles un diagrama de proceso. ¿Vale? sí, Nosotros lo sí. incluimos en todas nuestras propuestas, incluimos un diagrama de proceso, por supuesto, ¿vale? En el que se puede ver las diferentes etapas de nuestras plantas desaladoras y potabilizadoras que tenemos aquí, ¿vale? Obviamente, en cada caso se puede añadir o reducir alguno de los pasos que tenemos puestos Ujú. en nuestro diagrama, pero no sé si tienes tú ahí uno a mano. Ángel, Sí, 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 os lo puedo, para, si me para dais un segundo, enseñarlo un por momento, hacer un supuesto. pequeño inciso y luego seguir ya con la presentación, porque esa pregunta se nos había quedado ahí Sí, es en el que no tintero. veo el chat, disculpar que no veo Por el eso, chat, por eso. solo veo Por las... eso me lo he Vale, puesto yo aquí en pantalla y lo estaba sí, sí, revisando. sí, sí, claro, lo comparto enseguida, no hay problema. Voy a buscar un tipo, una oferta tipo en las que ponemos estos diagramas. Por ahora veis solo la pantalla ahora mismo de potabilización, De ¿verdad? de la presentación, sí. Sí, sí, sí. Un segundo y os lo paso. Déjame un segundo. Los tengo por aquí. Kevin, ¿tú ves el chat? Sí, sí, inicialmente no, pero te vas al fondo de la pantalla, sale Sí, sí, sí. Y tu cámara, todo y sale justo el ahora chat, sí. Carlos de León comentaba que en México tenemos Ah, sobre todo altos sí, contenidos de sílice en agua, ¿vale? sí, Algunas sí, veces sí, metales pesados, pero la mayor parte de los pozos tienen arriba de 50 miligramos litro de sílice. Y aquí sí, esta tecnología podría perfectamente, ¿vale? O sea, reconvertir ese agua a un agua sin ese sílice. correcto. Hombre, hay que mantener bien las membranas porque el sílice no se puede limpiar con ácido. Entonces, tiene ciertas... Es un poco especial el sílice, pero sí se puede. Sí se No, puede, no, pero hay pero que... estamos hablando de que la tecnología puede hacer que ese sílice no Exacto, esté en el agua. exacto. Obviamente, los lavados de membranas, ¿vale? Los procedimientos de lavado de membranas serán mucho más especiales, ¿vale? Pero Sí, diferentes, que obviamente se hacen en un manual de operación y mantenimiento, se claro. ponen cómo van a ser las operaciones y con qué productos se tienen que limpiar las membranas, Sí, pero la membrana va a poder retener esos sílices, exacto. ¿vale? Y va a Sí, sí, poder convertir ese agua que a priori no es de grado potable a un grado potable y quitando sí, sí, metales pesados también. totalmente. No hay ningún Mira, problema. Mantenimiento, pero no hay ningún problema. Hola, ¿qué tal? mira. Mucho gusto. Hola. Hola, Carlos, justamente Carlos de León, Bueno, aquí claro. de proceso mecánico. Muchas gracias. Sí, la verdad es que aquí la mayor parte de los análisis que nos entregan tienen sílice, es el mayor problema que tenemos y la gran mayoría de lo que ocupamos para equipos sí les genera problemas a la hora de incrustación y todo ese Sí, tipo de cuestiones, por eso lo comenté. Y a ver, algunas veces traemos metales como por ejemplo hierro, también he visto casos donde mercurio un poquito, entonces es donde hemos tenido algunos detalles, ¿no? A la hora de los tratamientos.
Carlos, ¿puedo preguntar si las sílices en cuestión son de micropartículas o están disueltas, tú crees? Mira, he visto casos donde es sílice disuelta y sílice coloidal. Creo que es cuestión también de analizarlo y ver cuál es la Claro. que está, ¿no? Presente, porque en algunos casos sé que alguna de estas no es tan factible quitarla en las membranas. Y Claro. bueno, ahí es donde la gran mayoría se pueden retirar, pero sí hemos visto casos así donde es complicado, ¿no? Y bueno, por eso también lo comentaba. Y justamente como dicen, no sé, por ejemplo, si utilizan bisulfito de sodio, algo para limpiar las membranas, Ahí lo tienes, alguna. ahí lo tienes. Acabo de poner el diagrama. Ok. Ya. Kevin, si quieres explicar un poquito el proceso, o bueno, en fin, aquí está un poco el Bueno, eso diagrama es, que nos solicitaban. Gracias. es un típico. Los típicos de cualquier tipo de sistema de pureza de membranas va de más grueso a más fino. Y claro, lo más fino siempre es al final, es el osmosis. Pero las membranas en sí son milagrosos, pero son bastante delicados. Entonces, el objetivo de las primeras fases es eliminar la máxima cantidad de sólidos y condicionar el agua en cuanto a acidez y otros parámetros para que esté en buenas condiciones, para que solo hay materia soluble en el agua cuando entra en el sistema de osmosis. Entonces, claro, primer paso, entra el agua. Suele ajustar el pH del agua para asegurar que esté bien, un desinfectante para asegurar que no hay contaminación biológica para los filtros y un coagulante para que las partículas muy finas en el agua se juntan y forman partículas más gruesas y por esto están mucho más fáciles de retenerse en los filtros multimedia. Hacemos filtros de multimedia, solemos hacer porque la capacidad de multimedia es mucho mejor que la capacidad de un monofiltro de arena pura. Lo ideal es de partículas gruesos, de medio grueso a medio fino. Así se reparte la retención de partículas por toda la profundidad del lecho. Después, arriba se ven los filtros de cartucho. Esos son como un poco red de seguridad. Lo ideal es que se utilizan poco. Son una red de seguridad. Esos son cartuchos que retienen sólidos hasta 5 micras, que es muy fina. Pero lo ideal, y lo que suele pasar, es que los filtros en sí, de granulado, materia granulado, eliminan casi todo. Como digo, es una capa de seguridad. Después se ve que hay una adición de bisulfito sódico y antiincrustante para asegurar que no hay ni contaminación de precipitación de metales, de sales, ni contaminación biológica en los filtros. Hay control de redox y conductividad. La conductividad determina la cantidad de sales disueltas en el agua. El redox asegura que no hay, no hay agresividad. Y después venimos a la famosa sistema de osmosis. El sistema de osmosis requiere bastante presión. Lo más que un medio filtrante o una membrana obstácula el agua a la más presión que necesita. Y no hay una forma de filtración más fina que el osmosis. Entonces, requiere una cierta cantidad de presión. De ahí viene la necesidad de energía. Ahí hay una separación. Como he dicho bien, el agua entra a bajo presión, pasa por membranas que son ni porosos. Se queda a un lado un concentrado de sales que va concentrando mientras pasa por el tubo y el agua permeada, o sea, el agua dulce, entra en un tipo de sobre y esto pasa por otro lado. Como he dicho bien a Ángel, para desalación, cuando la sal está altamente concentrado, la tasa de recuperación suele ser entre 45 y 50%. ¿Por qué? Porque hay tan alta concentración de sales. Esto cuando vamos a salobre puede llegar a 70-80 y no es que sea importante aquí, pero los que van abajo la pica en la cocina, ya estamos hablando de 95 y nada de presión. Pero claro, ¿qué pasa con toda esta presión? ¿Qué vas a hacer? ¿Usarlo, bombearlo por el mar otra vez? Es un desgaste terrible de presión y energía. Entonces, por abajo se ve la capa naranja. Hay lo que un tipo de caja negra, siquiera, que hace un trabajo milagroso de separar la presión. Si hay como 45 bares, envía 3 bares para enviar el agua al desagüe o al mar o algo y devuelve la presión
antes del filtro otra vez. Así se recupera la energía y así ahorra en el gasto de bomba, la bomba de presión antes del. El sistema de limpieza es un poco en paralelo al sistema normal, donde se utiliza materia ácidos para asegurar que ácidos débiles, asegurar que las incrustaciones no forman sobre las membranas y un materia desinfectante para asegurar que no hay contaminación biológica. Esto es una cosa que se hace periódicamente para asegurar que los filtros se queden en su forma óptima. Después de esto, como ha bien dicho Ángel, el agua salga. El agua no tiene casi nada de sales y es un problema. Es demasiado dulce y eso es un agua agresiva. Es un agua que podría comer tuberías y no está bien por el cuerpo humano. Entonces, solemos añadir un remineralizante, un tipo de calcio. Esto puede ser en diferentes formas, que puede ser calcita o cal. Se pone puede ser o añadiendo polvo o pasando por un pequeño lecho. Se va disolviendo poco y esto lo que produce agua que se llama equilibrado, que ni es agresiva ni precipita sales. Hay un equilibrio que se llama el equilibrio Langelier. Y si tienes cero en el equilibrio Langelier, tienes un agua perfecta. Después, corrección del pH en adición de cloro para asegurar que el agua se queda pura y no contaminada biológicamente. Y después lo tienes tu agua potable. Agua potable con suficientes sales calcios para no ser agresiva, con un pH ajustado para agua potable y con un poco de cloro para asegurar que esto se queda limpia hasta el grifo al otro lado. Y bueno, eso es un resumen bastante rápido de lo que pasa. De verdad es bastante complicado, pero ahí tienes un grosso modo un típico producto de instalación. Y según las necesidades, como de recuperación salobre o problemas particulares que puede tener, se puede añadir más etapas para problemas individuales. Pero eso es un diseño, un croquis típico de lo que producimos dentro de nuestros contenedores de 40 o 20 pies. Lo correcto, Kevin. Fantástica explicación. Gracias. Como te dicen en el chat, Kevin, muchas gracias. Remarcar lo que tú decías, que si hace falta un agua todavía más pura del agua que sale de la ósmosis, se puede añadir un segundo paso de ósmosis. O sea, el agua osmotizada, llevarla a otro paso de ósmosis, ¿vale? Que no complicaría mucho más lo que es el esquema de la planta, ¿vale? Sería una bomba y un sistema de ósmosis, un sistema de membranas más, y conseguiríamos un agua denominada ultra pura, ¿vale? Y también quería remarcar dentro de tu explicación, Kevin, que en la parte de los filtros multimedia, ¿vale? Keiken destaca por ser especialistas desde hace muchos años en sistemas de pretratamiento con filtros multimedia para grandes desaladoras. Hemos contribuido en desaladoras por todo el mundo con nuestra ingeniería y nuestros medios filtrantes, ¿vale? A que el agua que llega a los filtros de cartucho llegue con un SDI o con un contenido de sólidos o con una turbidez mucho menor de la que inicialmente se preveía gracias a la optimización que hacemos nosotros con nuestras herramientas de simulación, ¿vale? Y la calidad de los medios filtrantes que nosotros proveemos, ¿vale? Con eso ya solamente quería hacer esas dos pinceladas y yo creo que Ángel puedes quitar ya en pantalla el, Sí. el diagrama de proceso y volver a la presentación para continuar, bueno, nos estamos comiendo ya casi la hora de la presentación. No sé si José María, alguna pregunta más ahí al respecto que podamos resolver y si no, seguimos avanzando. Sí, Ángel, por acá tenemos una pregunta. Rápido, gracias. Nada más es para preguntarlos las dimensiones que tienen sus plantas de 50 metros cúbicos y la de Ujú. 500. ¿Cuál es el espacio que requieren? Pues mira, la de 50 metros cúbicos cabe en un contenedor de 20 pies, normal. Digo normal porque está G-Cube, no, un contenedor de 20 pies. Y la de 500 es un contenedor de 40 pies más uno de 20 pies.
¿vale? Para los que no estén familiarizados con las dimensiones de los contenedores Eso es. marítimos, ¿vale? Estaríamos hablando del contenedor de 20 sería de 6 metros de largo, ¿vale? Por 2,5 de ancho, por 2,5 de alto, Sí. aproximadamente, seis coma ¿vale? cuatro por 2,5 por 2,5 y el de 40 pies son 12,2 por 2,5 por 2,5. Luego está el Height Cube, que es un pelín más alto, el de 40 pies o 20 pies Height Cube, que sí que son hasta 2,90 m de alto. O sea, de largo es igual, o sea, un contenedor de 20 pies High Cube son 6,4 más 2,5 de ancho más 2,90 de alto versus el normal que es 2,5 y el de 40 pies exactamente igual. 12,2, 12,5 de largo más 2,5 de ancho más 2,90 de alto el de 40 pies High Cube. Bueno, y para digamos, resolver la pregunta que nos hacían, la planta de 20 metros cúbicos al día, ¿vale? Es un contenedor de 20, o sea, de 6 metros de 50, longitud. 50. Mm. La de 50 también Sí, está en un son 20. contenedor, también se mete dentro de un contenedor de 20, de 6,4 metros de longitud. Y la de 100 metros cúbicos día ya se metería en un contenedor de 40 pies, de 12,4 metros de longitud. Y la de 500, ¿vale? Como decía Ángel, ya sería un contenedor de 40 más un contenedor de 20. Correcto, por acá tenemos otra duda también. Le pasamos el micrófono. Gracias. Hola, buenos días. También mi Buenos duda días. se refiere a las dimensiones. ¿Estas dimensiones varían dependiendo la cantidad de agua que se vaya a tratar? Sí, correcto. Dependerá del volumen de agua tratada. Como decíamos al principio, ¿no? Si imaginemos tenemos 50 metros cúbicos de agua al día, son 50.000 litros de agua potable. Esa cabe en un contenedor de 20, pero si nos vamos a un contenedor de 1.000, que estamos hablando de 1 millón de litros de agua potable al día, ya son dos contenedores de 40 pies, por ejemplo. Tenemos un formato muy chulo que es Open Site, que se juntan los dos contenedores uno al lado del otro y caben abiertos por el medio, es una virguería, es una pasada, pero serían dos contenedores, por ejemplo, en el de 1.000 metros cúbicos día, ¿no? Entonces sí tiene una relación directa de lo que es la producción de agua potable versus las dimensiones de los contenedores. Gracias, Ángel. Podemos seguir. Vale, perfecto. Pues el último apartado que tenemos y que es una de las tres vertientes en tratamientos de agua es la reutilización. Bien, en la reutilización hay que destacar que no es y no se considera por ley que el agua reutilizada de cualquier proceso de producción o de un secundario, de una depuradora y demás, sea para consumo humano. Por eso aquí remarcamos que no puede ser apta para consumo humano. Ahora entendemos cuando antes llegábamos a máximo calidad. Sí que es cierto que hay nuevas normativas, por ejemplo, en España tenemos un nuevo Real Decreto 1085/2024 en el que ya podemos llegar a calidades de riego de vegetales. O sea, el agua que sale de cualquier proceso, de cualquier industria, se puede limpiar mientras los componentes lo toleren, se puede limpiar hasta llegar a un límite de calidad de A+, que sería la categoría más alta en aguas de reutilización. Remarcar ese punto porque en este caso la reutilización no tiene un uso de consumo humano, pero sí tiene muchos más usos, ¿no? Y ahí me gusta siempre lanzar un poco una pregunta, ¿no? Es decir, creo que somos 37 más en la sala y unos cuantos más. ¿Cuál de las industrias o sectores que a ustedes se les pueden plantear por la cabeza no gastan agua en su proceso de producción? Y yo sé algunas, son muy poquitas que no os las diré, pero si nos ponemos en alimentación, papelería, industria, automoción, química, farma, etcétera, todas, por algún proceso o por otro, gastan agua en su proceso de producción. Bien, y ya si entramos en sector turístico, en el que hay unas aguas grises o incluso aguas negras, y entramos, por ejemplo, en un sector portuario, donde también, por ejemplo, se me ocurre que reúnen aguas pluviales, ¿no? Bien, todas esas aguas se pueden reutilizar. ¿Reutilizar para qué? Para riego, para baldeo,
jardines, recarga cisternas. Si un hotel tiene un sistema independiente de aguas grises, se puede recargar la cisterna y de esas cisternas de los váteres sí que se va a agua negra y al final. Entonces, el uso de esa agua regenerada, esa reutilización de las aguas, es muy amplio. Es muy amplio porque en cualquier sector gastan agua incluso para limpiar la maquinaria después de hacer su fabricación del producto X, ¿no? Si hacen un embutido, hacen un zumo, lo que sea. Esas aguas se pueden reutilizar. Ojo, sí que es verdad que hay que vigilar para qué se va a reutilizar ese agua después de su proceso osmótico. Al final, aquí sí que se nos abre un poco más el abanico en tipos de procesos, ¿vale? Y aquí quizá Kevin también tenga algo que añadir. Ya existe una nanofiltración como una ultrafiltración, como una parte final de una osmosis en la que limpiamos al máximo el agua, ¿vale? Pero sí, aquí sí que tenemos que tener tres, am, em, tres puntos clave, ¿no? Tres requerimientos que sí que son necesarios para una planta de reutilización en este caso, ¿vale? Primer requerimiento, una analítica del agua. Si recordáis, hemos dicho lo mismo en agua de pozo, pues aquí debe ser una analítica de agua del último punto de la arqueta final donde pase ese agua residual que se vaya a depuradora municipal o lo que sea. Debemos tener una analítica final de todo esto, una analítica completa. Esa sí tiene que contener todo lo que contiene ese agua, tiene que ser completa. Bien, segundo, un caudal. No sabemos el caudal que gasta cada industria. No es lo mismo una industria paperera que una industria de automoción o un hotel o un resort. No es lo mismo. Entonces, hay que averiguar ese caudal. ¿Cómo podemos saber ese caudal? A veces incluso con las facturas del agua o con algunos consumos que ellos tengan ya tengan definidos a nivel anual y saben más o menos los consumos que tienen. Y tres sería el objetivo del agua. Nosotros le llamamos objetivo del agua a para qué vamos a usar ese agua. Si ya sea para un riego, ya sea para un riego y un baldeo, ya sea para recarga de inodoros, ya sea para volverla a inyectar en un proceso que tengan interno de producción, ya sea para torres de refrigeración, hay que saber ese objetivo de agua en la que nosotros con estos tres parámetros, con estas tres informaciones, podemos hacer una propuesta ad hoc para cualquier industria de tratamiento de agua. Bien es cierto que cada industria tiene su casuística, bien es cierto que aunque sea la misma industria, a veces tiene puntas muy diferentes en base a sus procesos de producción. Bien es cierto que hay campañas, porque a veces, por ejemplo, un medicamento se fabrica durante 4 meses y luego otro se fabrica durante otros 4 meses. Bien, estamos hablando un poco a nivel genérico. La reutilización es compleja, pero no imposible y muy factible. Básicamente porque ya solo con permisos, ya solo con sostenibilidad en general, ya solo con las ODS a nivel europeo, ¿no? Etcétera. La reutilización es un factor clave en las industrias que quieren reducir su huella hídrica y su impacto en el medio y en el entorno, ¿no? Pero tiene ese punto, ¿no? de más complejidad porque dependemos de una analítica y dependemos de unos procesos. Entonces, aquí sí que hay que mirárselo mejor, digamos, muy bien, todos los procesos para poder ofertar o ofrecer una solución en la que podamos tener una reutilización de un recovery de, yo qué sé, del 70% o del 50%, del 20%, claro, dependerá de cada industria. A veces es una industria con una alta concentración de, yo qué sé, de pesticidas o de contaminantes o de, no sé, acetonas, en la que solo podemos reutilizar o solo podemos extraer de esos, me lo invento, 100 litros, podemos extraer pues el 50%. Bueno, ya es un 50% de un agua que no tenías. ¿Eso con qué lo acompañamos? Y ya os lo dejo para que sea alguna pregunta. Lo acompañamos en la última slide y veremos los beneficios. ¿Dónde acompañamos todo esto? Acompañamos en que, evidentemente, reducimos un consumo de agua del sistema de red, un consumo que esa industria tiene en el sistema de red, ahí lo estamos reduciendo en barbaridad. No os podéis imaginar lo que se reduce el gasto de agua potable o de red para ese proceso cuando lo puedes reutilizar. Em, tenemos el consumo, puedes reutilizar para cualquier
objetivo en el que se requiera de un agua no potable, digamos, aunque abro paréntesis, el agua que sale técnicamente puede llegar incluso a ser potable, porque la osmosis nos lo da y la tecnología nos lo da, pero legalmente no se puede llevar a un consumo humano, un consumo potable. Por eso lo remarcamos mucho en este punto, ¿no? Y cierro paréntesis. Entonces, todos los beneficios en, por ejemplo, en la amortización de las plantas, que no hemos hablado, que podemos decir que nuestras plantas tienen una vida útil de 15 a 20 años, por ejemplo, de vida útil, todas, desde la instalación, potabilización y reutilización, evidentemente con un mantenimiento al día. Como cualquier coche, ¿no? Evidentemente como un mimo y un mantenimiento, un seguimiento de la propia planta. Reducimos eso, reducimos un consumo, amortizamos mucho más rápido lo que es la planta porque podemos cruzar el cash flow con la propia consumo del agua que tienen. Conseguimos que esa industria libere metros cúbicos y litros que se requieren para la población. O sea, imaginemos que esa industria gasta 1 millón de litros al día, pues si puede reutilizar solo el 40%, imaginemos que está liberando 400.000 litros de agua, que los libera a la propia red, al estrés hídrico de la propia red, y quedan liberados para el resto de la población, porque al final la población siempre va por delante bueno, a veces que las industrias, ¿no? Normalmente es así, pero depende un poco. En fin, no entraremos. Los beneficios son varios en esto y siempre muy positivos en el tema de reutilización. Ojo, reutilización, desalación y potabilización. Evidentemente, para algunos conseguimos llevar agua potable a ubicaciones y a zonas donde es de difícil acceso de agua potable, pero hay medios para hacerlo, con lo cual no hay un consumo, por ejemplo, de camión cisterna de agua potable. Recientemente hemos estado en África, en el Sáhara Occidental, y hablado directamente con zonas en las que requieran de un camión cisterna diario o 2 o 3 diarios para abastecerse, con lo cual una planta desaladora puede llevar ese punto si está cerca del mar, una planta desalobradora o potabilizadora puede llevar agua potable si está en interior, ya sea en pozos y demás, puede llevar ese agua, y una planta de reutilización cierra el círculo. Esa planta de reutilización reduce los consumos de agua que no necesariamente tienen que ser para consumo humano, sino para procesos de producción, etcétera, etcétera, etcétera. He hecho un poco un resumen de todas y a la espera si tenéis alguna pregunta. Sí, Ángel, mira, vamos con una duda que tenemos aquí en la sala de capacitación y después nos Sí, vamos con la duda en el chat que tiene Alejandro Maya, ¿vale? Entonces paso el vale. micrófono. Mi duda es si ustedes han logrado convertir lo que es o tratar esta agua gris proveniente de drenajes de lavabos, de regaderas, Sí. en agua potable. Técnicamente se puede, pero la tecnología te lo da, pero las aguas grises se consideran aguas residuales. Y esa agua gris, aunque no contenga una alta concentración de sólidos en suspensión, etcétera, legalmente no puede utilizarse para agua potable, para agua de consumo. Sí para todos estos usos, incluso hasta riego de vegetales en campos agrarios, etcétera. Pero un agua gris, en el caso, por ejemplo, de un hotel que tiene un sistema independiente de agua gris y aguas negras, ese agua gris puede utilizarse para riego de jardines de las propias instalaciones, puede utilizarse para rellenar las cisternas de los váteres, y ese entonces se convierte en agua negra y el agua negra ya se va a depuradora municipal, y puede utilizarse para lavanderías industriales de los propios hoteles, pero, por ejemplo, no puede utilizarse para agua en boca, ni puede utilizarse para algo que esté en contacto con agua en boca, spas, piscinas, etcétera, duchas y demás. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Ok, por acá tenemos igual otra duda en la sala de capacitación, Ángel. Muy bien.
Hola, buenos días. Buenos días. Sí, mi duda es sobre los sistemas de cloración a partir de las plantas perdón, a partir del agua tratada. Ujú. ¿Es necesario un sistema eh, eh, de un agua, bueno, es necesario un sistema de polimiento a partir de un agua que ya cumpla con la NOM 003 para el reuso de agua tratada? El objetivo de agua, Kevin, no entendí muy bien la pregunta, pero ¿el objetivo de ese agua sería para agua potable o Para, sería para agua no, es de para reuso reutilización? en redes de inodoros y riego. O sea, la Bueno, cloración en redes, Kevin. pues yo diría, no sé exactamente, pero si estamos hablando de aguas negras, no lo que nosotros suministramos suele ser lo que llaman tratamiento terciario, que es reducción de sólidos. Ahora, no sirve para aguas negras puras, pero si las aguas ya están tratadas en un tipo de fango activo o algo así, estas aguas salidas suelen tener una calidad que sí que se puede tratar con un tratamiento terciario y lograr a una calidad de riego. Aquí en Europa seguro, pero depende mucho la calidad de agua de entrada. Pero suele ser viable con agua que está saliendo de una depuradora. Sí, no sé si esto contesta tu pregunta bien. Por acá hay un poco de duda, entonces sí, vamos a pasar el micrófono para que les Ningún consulten de problema. manera más directa. Sí, Hola, mira, sí nos queda claro, me queda claro que el agua grises no se puede, bueno, utilizar como agua potable, pero Ujú. ¿eso es por norma? sí, es por temas Correcto. legales. Exactamente. No es una cuestión técnica. El agua osmotizada, a pesar que el agua cumple químicamente, con contenidos de sólidos, con reducción de E. coli y todo eso, y es muy frustrante, un poco frustrante para nosotros, que a pesar que logramos una calidad de agua potable, no se puede, porque hay una ley generalizada que dice que agua regenerada de aguas, cualquier tipo de aguas residuales, no se puede utilizar como agua potable o, como dice Ángel, para piscinas o aguas que vienen en contacto con el ser humano con un riesgo de algún tipo de ingestión. Es así, no se puede hacer nada Quiero, de eso. quiero No, dar un sí, apunte, quiero dar un apunte. Sí, bien es cierto que nosotros nos centramos mucho en normativas europeas. En normativas internacionales se me ocurre, creo que Fernando tiene el dato en la cabeza, pero se me ocurre, hay ciertos países en los que se coge y ya están utilizando agua regenerada para beber, o sea, para consumo. O sea, existe, si no recuerdo mal, no sé si es Israel o es la India, creo que el dato lo tiene Fernando, pero recuerdo que comentábamos, ¿no? Que se está desalando agua, ¿no? Una gran desaladora está empujando agua y el agua que consumen los ciudadanos se reutiliza y tienen hecho el cálculo hasta unas 20 veces, que significa que se ha reutilizado. Ese agua se mezcla con agua de mar, entonces se convierte en agua residual, pero la tratan otra vez, la siguen mezclando un poquito más con agua de mar potable, evidentemente, y la siguen reinyectando en el sistema, ¿vale? Yo sé que existe ese punto y cada país tiene sus normas y sí, podría decir, ¿no? Es un apunte. Nosotros siempre decimos que no, aunque ponemos el asterisco, ¿no? Técnicamente se llega a conseguir agua potable y se puede suministrar para agua potable, ¿no? Entonces, sí, sí, sí se podría técnicamente, legalmente tendríamos que mirar de cada país, ¿no? Un poco hasta el alcance de las normativas en reuso. Y añado, aquí en España, concretamente en Barcelona, ya se está llevando a cabo una reutilización indirecta, creo que era, ¿no? O potabilización indirecta. No sé exactamente, sé la indirecta, pero no me acuerdo exactamente lo que venía delante. Porque os explico, ¿no? ¿Qué se coge? Se coge agua reutilizada, o sea, se coge agua de una depuradora, se trata en un terciario, se manda a medio, o sea, se manda a cauce de río, aguas arriba, está 2 días en el medio, digamos, en el río, y luego hay una planta potabilizadora que coge ese agua, la potabiliza y la inyecta
a la población de Barcelona ciudad. Eso es real, Sí, está pasando a día de hoy. sí, Eso es como una reutilización indirecta, es como un consumo de agua regenerada indirectamente. ¿Por qué? sí, es una trampa. Porque Una es trampa. como una trampa y se está haciendo la Sí, prueba piloto de mandar esas aguas porque no hay agua potable en la región de Cataluña, España en general, no hay, después del 2023 hay poca agua potable y es una de las opciones, aparte de desalar más agua de mar, es una de las opciones para coger agua que se ha reutilizado de una depuradora cuando tiene un primario y un secundario, se manda a medio y se puede con una planta terciaria o cuaternaria, que ahora le dicen cuaternaria después de este proceso, de esta nueva nomenclatura que le dan en el medio, se puede potabilizar otra vez y volverla a mandar en medio. Pero tiene muchos pasos en medio, tiene muchos procesos. Entonces, en resumen, técnicamente se puede. Cogemos un poco normativas europeas e internacionales, van muy ad hoc a las europeas. Bien es cierto que hay ciertos países, sobre todo en Oriente Medio y demás, que ya llevan años luz por delante de nosotros a nivel normativo y como no tienen acceso a agua potable porque el subsuelo y los acuíferos no tienen, no hay nada en lo que es la parte del subsuelo, pues abrieron la normativa, abrieron la ley y se puede utilizar agua regenerada para beber en boca. Técnicamente es viable, existe, no nos lo inventamos nosotros, se puede hacer técnicamente. Ahora, legalmente habría que ver en cada caso en concreto de cada país donde se haga un proyecto, desglosar el alcance de esa normativa, de esa ley de aguas, en la que se pueda o no se pueda y vemos viabilidades. Ángel, como tú no tienes el chat, Fernanda, muchas gracias, ha hecho un comentario que el FDA no permite, como hemos dicho, y el Ok, EHEDEG tampoco permite, que no conozco el segundo, el FDA obviamente se conoce, así que al menos dos autoridades que conocemos que están conforme con no se puede que utilizar no se puede. agua Correcto. reutilizada, regenerado de aguas residuales como agua potable. Suele ser la norma, sí. Sí, es que hay en los países que permiten el reuso del agua para potable se cuentan con con los dedos de una mano en el mundo. Sí. Pero poco a poco, a medida que el agua se valore más y más y más, países incluso como Estados Unidos, ¿vale? Permitirán la reutilización de agua. Pero Sí, ahora, por ejemplo, si vas a Chicago, se ríen de ti pensando que no tienen agua, tienen unos lagos inmensos de agua dulce, ¿no? Pero si vas a otro estado, como pueda ser Arizona, pues ahí dicen, ostras, pues a nosotros de agua no vamos muy sobrados, ¿no? O sea, esto es una cuestión de estrés hídrico. El estrés hídrico y la valorización del agua harán que estas normativas vayan cambiando, ¿vale? Países como Singapur como Kenia, ¿vale? Ya tienen en su legislación la posibilidad de consumir agua reutilizada. sí. Y me imagino, Fernando, que no sería cosa de negro y blanco. Posiblemente entrará con otras restricciones de dilución, etcétera, etcétera. No Correcto, sería de un correcto, día a correcto, otro, ¿no? correcto. Sí, Como es sí, la reutilización indirecta, ¿no? La reutilización sí. indirecta de ese agua, Exacto. que es llevar el agua reutilizada aguas arriba de un río, Sí, mezclarla con Eso el agua es. del río y cuando el río llegue a la zona baja donde se hace la extracción hacia las potabilizadoras para llevar el agua de río a la boca humana, pues ya ese agua está totalmente diluida y sí, se ha hecho una reutilización, pero indirecta de ese agua. exacto. Sí, Ángel, por favor. No sé si queda una pregunta, creo que había una en el chat José María. Parece que está... Sí, por acá estoy. Mira, no hay ya dudas. Tenía Alejandro un par de dudas, pero dice que ya mismo se las han respondido con los comentarios hechos y acá en la sala de capacitación. Bueno, ya todos están satisfechos con las respuestas. Perfecto. Bien, pues estos son los tres tipos de plantas a grosso modo que se pueden hacer. Englobamos muchos campos. Seguramente vosotros pensaréis en aplicaciones de cada uno in-house de los proyectos que estáis llevando a cabo.
y del alcance que tenéis. Entonces, un poco como ya resumen de cosas que hemos hablado en opcionales, ¿no? Evidentemente, si se puede dar el caso que sea una planta fija, ahora explicaré la diferencia entre fijo y móvil en este slide, ¿no? Una planta fija es el formato que hablamos, una planta donde se abastece en una zona, en un proyecto, en un hotel, en un sector no, pero en un proyecto en el que es una ubicación fija, en la que ya no se va a mover y se ubica allí, o si existe la parte móvil, ¿no? La parte móvil en el que a veces nos hemos encontrado en, ostras, quiero estar una temporada aquí, rellenar los pozos porque están salobres y tengo que limpiar el acuífero y me voy a otra zona que también lo podemos hacer. Entonces es una planta que tiene esa versatilidad que se puede ir estando moviendo de una zona a otra, ¿no? No simplemente es la pongo, la coloco y ya está, sino que es verdad que hay zonas, se puede dar el caso que nos hemos encontrado sobre todo en puntos más, en el caso que conocemos más África, ¿no? Que se puede dar el caso en el que en una zona tengan necesidad inmediata, se lleva esa planta allí, luego se coge esa planta y se lleva en otra zona de la misma región o a 100 kilómetros y demás. Al final es una planta, por ejemplo, desalobradora en el que hay que potabilizar unos pozos. Entonces, una vez esa agua se potabiliza, se concentra y se almacena en unos depósitos que tienen ad hoc en cada zona, pero de ahí un poco la diferencia, ¿no? Para que os hagáis una imagen en las opciones que nos puede dar el tenerlo dentro de un contenedor. Y añado, los contenedores no deben ser contenedores puros y duros a nivel estético. O sea, nos han solicitado customizar los contenedores. Se pueden pues poner un jardín vertical, se pueden quitar del contenedor y poner el skid dentro de un bungalow o de una caseta o de una nave. O sea, al final el contenedor estéticamente puede servir ya sea por publicidad. Hubo un caso que recuerdo que Kevin lo conoce, que es un puerto de aquí en Cataluña, en la que querían una planta, ¿no? Y dijeron, ostras, que el contenedor en sí queda feo. Y bueno, pues poner un mensaje de marketing ahí. Aquí reutilizamos, ¿no? Entonces, claro, tienes 12 metros de lienzo para decir un mensaje, ¿no? Eso es fantástico y porque está delante de un acceso muy, muy bueno de muchos vehículos, ¿no? Pero bueno, quiero decir que no nos quedamos en un contenedor blanco o azul o lo que requiera, sino que también se puede customizar a la vez que se puede mover, ¿no? Y ahí entra un poco la parte marketingiana. Pone SACMAG, podemos poner SACMAG. Sí. Exacto. Claro, podemos poner lo que se requiera y entra un poco también los de marketing, eso les gusta, ¿no? Lo dejo allí. Luego, lo que comentamos al principio, nosotros conocemos muy bien los consumos y ofrecemos también esa parte de compensación. Y aquí quizá entro un poco más a nivel de instalación fotovoltaica, ya sea fotovoltaica, evidentemente paneles solares, ya sea en marquesinas, ya sea en el techo de la propia planta, en despliegue. Tenemos ahora un formato que estamos trabajando bueno, con un partner, pero también lo trabajamos in-house en el que hay un proceso de acordeón que se despliega 100 metros, ¿no? Entonces es móvil, versátil, movible, en el que puedes tener allí 50 paneles en un solo contenedor comprimidos, luego en formato acordeón se despliega, llegas, lo despliegas y tienes la corriente que necesitas para potabilizar agua, ¿no? O sea, para esas ubicaciones remotas donde ni tan solo llega la luz o la energía, pues también hay opciones allí. Si son opciones más físicas como plantas físicas, pues eso, ¿no? En marquesinas, ya sea en techos, en tejados, etcétera, se puede hacer todo y como lo conocemos muy bien porque lo hemos trabajado y tenemos una línea de negocio en fotovoltaica, ofrecemos también ese opcional de instalación fotovoltaica para reducir esos costes energéticos que ya son bajos de por sí, pues con la fotovoltaica aún más. Luego, a veces nos hemos encontrado que hay un componente en el que, imaginemos que quieren desalar agua de mar, ¿no? Tenemos un recovery de un 45, un 50%, pero quieren llevarlo aún más allá, quieren llevarlo más a otro nivel, quieren obtener más agua, más recovery, más porcentaje de conversión. Existen.
esos evaporadores cristalizadores, que nosotros también los tratamos como opcional, en el que al final de ese agua se consigue un residuo prácticamente cero, es una barbaridad, pero sí que es verdad que tiene un alto consumo energético y un CAPEX también alto. Esto también nos gusta decirlo, pero no deja de ser un evaporacristalizador en el que ya consigues una reconversión brutal de prácticamente todo el agua. Y el residuo que te genera es muy poco. Eso a veces se da el caso en el que hay zonas donde por limitaciones geológicas o por limitaciones topográficas y demás, no se puede, complica lo que es el concentrado y verter el concentrado al mar en este caso, pues a veces se usa este evaporador. Y hay otra opción que se llaman, que ya no entraremos, pero bueno, un poco por encima, se llaman balsas de evaporación forzada. Esto al final, imaginemos que desalamos agua de mar, tenemos el concentrado, no lo podemos devolver al mar, pues sí se puede evaporar de una forma más natural en balsas si hay espacio suficiente que lo permita, ¿no? A veces también se da el caso de que no, ¿qué haces con el concentrado? Pues se puede evaporar. Entonces existen unas balsas de evaporación forzada que no filtran hacia el subsuelo, porque están impermeabilizadas, en el que pues, se puede llevar ese concentrado allí, siempre y cuando haya un espacio que permita hacerlo, ¿no? Eso a veces nos pasa pues, con empresas agrarias que tienen pozos salobres, pues se saca ese agua, la utilizan para el riego y el concentrado, como no lo podemos volver a poner en el mismo pozo porque contaminaríamos el acuífero, pues utilizamos esas balsas porque hay espacio para poder hacerlo. Entonces, cuál es la operativa estándar, ¿no? Cada caso y cada sector o cada proyecto tiene su operativa, pero más o menos la operativa estándar, la que solemos trabajar normalmente es esta reunión con el cliente, vemos qué necesidades, hablamos de cuál es el objetivo de agua, qué es lo que necesita, para qué lo necesita, si es para un consumo u otro. Esa analítica que tanto hemos hablado, es muy importante para nosotros tener esa información. Bien es cierto que cuando se trata de agua de mar o ya sea un mar o un océano, ya tenemos un histórico, tenemos datos bibliográficos que se pueden extraer de allí, pero siempre recomendamos tener una analítica final, ¿no? Para asegurarnos, para poder fabricar. Hacemos internamente este estudio de viabilidad. Esa es la mejor fórmula para desayunar. No necesariamente tiene que ser una osmosis o un proceso osmótico, puede ser una nanofiltración, por ejemplo, si el agua no tiene altas contracciones de sal. Hacemos esa propuesta y luego la aceptación y la construcción, ¿no? Es un poco la operativa. En este caso, con ustedes, hablaríamos con cada departamento cuáles son las necesidades, los puntos y se marcarían unas pautas estándares para cada proyecto en base a las necesidades de cada proyecto, los timings de cada proyecto, ¿no? A veces hablamos de proyectos más adelante, de años, de aquí 3 años, pues podemos estudiar esa viabilidad con cada uno de nosotros. Pero bueno, esto es un poco a grandes rasgos los pasos y la operativa que se suelen utilizar en nuestro sector. Y a partir de aquí lo hemos remarcado, hemos hecho varios inputs de los beneficios. Este es un resumen general de los beneficios que tenemos con las tres opciones, con las tres tipologías de plantas que hemos hablado. Recordemos, plantas desaladoras o barra potabilizadoras y plantas de reutilización, donde garantizamos un abastecimiento en zonas con difícil acceso al agua. Hay un reaprovechamiento, hablamos de la utilización para nuevos usos, sobre todo reutilizar ese agua tratada para una limpieza maquinaria, un riego jardín, que se consume mucha agua, que es una barbaridad, que nosotros estamos muy metidos en hotelería. Y es descomunal los litros de agua, seguramente vosotros también lo conoceréis, ¿eh? Los litros de agua que se consumen al día solo con riego es una barbaridad. Entonces, ¿por qué no podemos reaprovechar esas aguas para ese objetivo, ¿no? Para el riego. El impacto ambiental es claro, hay un bajo consumo energético en todas nuestras plantas y aparte lo podemos compaginar con esa alimentación con la fotovoltaica, ¿no? Con lo cual nos encanta decir agua sostenible, es como un claim que nos gusta. En la calidad y el sabor, si recordáis, podemos limpiar el agua y hacerla pura e incluso llevarla a ultra pura si se requiere por industria, pero hacerla pura y luego darle esos minerales ad hoc
para cada zona. Yo personalmente soy de una parte de la costa en Barcelona y el agua que tenemos en la costa es muy dura, tiene un calcio muy alto, con lo cual para agua en boca es mala, con lo cual la gente no bebe agua del grifo, bebe agua embotellada. Pero una cuestión de sabor, eso puede darse el caso en cualquier zona de cualquier país, sobre todo las costeras, ¿no? El agua de interior suele ser más buena, buena, por decirlo de alguna manera, más aceptada por la sociedad. Las aguas de la costa a veces son más duras porque llevan mucha cal, puede ser el caso. Y plantas de reutilización independientes inmóviles, ¿no? De alguna manera el abastecimiento está garantizado. No requieren de un mantenimiento puro y duro, estar físicamente ahí siempre y demás. Son independientes, son versátiles, son formato plug and play, se pueden instalar en cualquiera de las zonas, son fáciles de manejar. Con lo que tenemos un abastecimiento, ya sea para agua reutilizada como para agua potable, garantizado, sobre todo a demanda, ¿no? Sobre todo hay zonas que dicen, no, yo necesito un agua solo las horas diurnas. Vale, pues perfecto. Lo podemos organizar para que la planta la podemos programar para que solo trabaje en horas diurnas. O al revés, por horas nocturnas porque tenemos que rellenar las cisternas, porque tal. También se puede trabajar. O sea, se adaptan y se hacen muy ad hoc a necesidad de cada proyecto. Para nosotros hasta aquí, abro otra vez lo que son preguntas. No sé si Kevin, Fernando, queréis añadir algún punto más. Yo he ido muy rápido porque a veces, como ya me lo sé, perdonadme que a veces voy un poco más rápido, se me entiende un poco. No sé si queréis añadir algún punto más para remarcar. No, yo creo que lo has dicho bastante bien, Ángel, que las tecnologías de desalación suelen ser un poco más estándar y previsibles. Lo de desoberización un poco menos, pero aún así son bastante previsibles. Pero los de reutilización en cosas como industria residuales, pues eso está abierto a todo un poco. Entonces pido que SACMA sea abierto a todas las ideas y todas las oportunidades donde se puede ver eh, una posibilidad, aunque sea un poco exótica, donde una planta de caking podría servir como una solución. Que estamos recibiendo aquí en España consultas sobre cosas muy que no esperábamos, aplicaciones muy nuevas, muy interesantes, y solo pedimos que SACMAC se mantiene la mente abierta a todas las posibilidades y oportunidades que puedan surgir. Bueno, por mi parte, agradecer toda la organización de SACMAC de la charla de hoy. Y como decía Kevin, nos encantan los retos, ¿vale? Y estamos aquí para poder ayudarles con cualquier proyecto o cualquier reto que tengan ustedes encima de la mesa, ¿vale? Y que requieran una solución del entorno de las soluciones que les hemos explicado hoy. Así que gracias y si no tienen más preguntas, daríamos por finalizado. A ver, hay una pregunta en el chat que acaba de entrar. Supongo que los tiempos de entrega dependerán completamente de los requerimientos particulares de cada caso, pero ¿tienen algún aproximado de tiempos de entrega para proyectos en México? Pues mira, más o menos tienes que contar con que una producción de una planta nuestra puede estar en unas 10 12 semanas, ¿vale? Y luego el transporte son aproximadamente 4 semanas. O sea, que estaríamos hablando que en 16 semanas podemos tener la planta allí y recordar, muy importante, que este tipo de plantas son plantas de llegar y enchufar. O sea, que cuando llega la planta al emplazamiento, se coloca sobre la losa de hormigón que comentaba antes Ángel, se conecta el cable eléctrico y las tuberías, se le da al botón de empezar, ¿vale? Se hace una puesta en marcha muy rápida, porque ya se ha probado todo en nuestras instalaciones de Barcelona y ya se empieza a generar agua potable o agua a reutilizar. Perfecto. Pues José María,
A la orden, a tu disposición. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todas las personas y los compañeros, compañeras que están con nosotros hoy, también en la sala de capacitación. A nombre de Grupo SACMAG, amigos de Keiken, les agradecemos mucho por esta mañana acompañarnos. Bueno, tarde para ustedes. Y, leíamos por acá que nos comentaban que la próxima semana vendrá gente de su equipo por acá y pasará a saludarnos seguramente para saber si alguien tiene en directo alguna otra duda, tiene alguna inquietud, está Bueno, nos, buscando... nos decía, nos preguntaba Ricardo Sí, Aladro, sí, ¿cómo sobre estás, Fer? Sí, Hola, adelante, Ricardo. Ricardo. Hola, Fer, ¿cómo estás? Un gusto en saludarlos a todos. Simplemente, primero agradecerles a todos la atención de poder estar aquí, al grupo de SACMAC, al grupo de Keiken. Pero mi duda es para el soporte, para que todos los ingenieros que trabajan en SACMAC tengan un punto de contacto con quien estar validando un proyecto, cualquier duda, cualquier aclaración técnica de aquí en adelante, porque pues los proyectos, como bien lo comentabas, Fer, van saliendo dudas que a veces no, a lo mejor no estaban consideradas aquí porque así va moviéndose el mundo. ¿Quién va a ser el punto de contacto si llegara a haber algún tipo de licitación con algún cliente? ¿Cómo lo vamos a estar manejando operativamente hacia adelante? Hola, Fer, Operativamente, si me permites responder esa por pregunta, supuesto. con gusto. Ricardo, prácticamente el día de hoy vas a recibir un correo por parte de comunicación en donde van a venir los datos de contacto de las personas que estuvieron el día de hoy y se les va a mandar a todas las personas interesadas en en la plática. ¿Con qué objetivo? Para que la comunicación ya sea directa. En este Ok, momento nosotros dejamos de ser intermediarios, entonces pues correcto. prácticamente tú vas a tener sus datos de contacto, correos, líneas de teléfono, para que en esas dudas o preguntas pues prácticamente tú platiques con ellos. Fantástico, Anaí, gracias. Bien, perfecto. O sea, ahí ya cada uno de los ingenieros técnicos de SACMAC va a tener el contacto directo de parte de Keiken. Y de parte de Keiken, ¿qué es lo que más te funciona, Fernando? Que se ponga un punto de contacto para que no se contacten a John o a Ángel o a... ¿Quién sería el punto de contacto ideal para estar recibiendo todos estos temas de requerimientos de SACMAC? Por nuestra parte, el equipo más concentrado en el tema de plantas son Ángel y Kevin, ¿vale? Bien, Con lo cual, Ángel y Kevin serían los contactos principales. Yo estoy siempre a disposición de cualquier duda o cualquier aclaración, pero los que van a responder más operativamente en el día a día son Ángel y Kevin, correctamente. perfecto. Vale. Esta era mi pregunta. Gracias. Gracias, Gracias. Ricardo. Gracias. Pues José María, si no hay nada más, damos por finalizada la capacitación y la presentación, agradeciéndoos de nuevo vuestro tiempo. Sí, muchas gracias. Y bueno, aquí termina este Comiendo y Aprendiendo. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta Buen luego. día. Adiós. Chao, chao. Gracias, María. Muchas gracias a todos. Gracias, saludos. Gracias, Ricardo. Saludos. Gracias, Ricardo.